¿Qué pasaría si supieras que solo te quedan 30 días de vida y decidieras usar cada uno de ellos para cambiar el destino de alguien que nunca tuvo nada? Iván Pérez era un enfermero común y corriente hasta que recibió 2 duras sentencias: que nunca sería padre y que no viviría para ver el mes siguiente. Pero cuando encontró a 3 niñas abandonadas en la calle, hizo lo impensable. Adoptó a cada una de ellas, sin tiempo, sin dinero, sin garantías, solo con amor. Lo que nadie esperaba era que, al salvar a aquellos niños, Iván encontraría algo que la medicina no podía darle: un auténtico milagro, hecho de cariño, de vínculos verdaderos, y una segunda oportunidad. Prepárate para vivir una de las historias más conmovedoras que jamás hayas escuchado. Si te toca el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que crea en el poder de la familia y de superar obstáculos. Esta es la historia de Iván Pérez y permanecerá contigo por mucho tiempo. Aquella mañana nublada, Iván Pérez salió del hospital donde trabajaba como si dejara atrás una parte de sí mismo. La bata blanca, que durante años había conservado el sudor, el cansancio y la comodidad, fue entregada sin contemplaciones a una nueva enfermera. Iván caminaba lentamente, no por debilidad física, sino por el peso de lo que sabía. Su tiempo se había acabado. El diagnóstico final, pronunciado con gesto piadoso y mirada baja, indicó que 1 mes, 30 días. No hay posibilidad de reversión. Él no lloró. Él simplemente dijo gracias, como siempre lo hacía, incluso cuando la vida era injusta. Había pasado por tanto que, por un segundo, la muerte me pareció un descanso bien merecido. Pero al pasar por la plaza frente al hospital, Iván vio algo que no podía ignorar. 3 muchachas se acurrucaron bajo un toldo de lona roto y compartieron una sola hogaza de pan seco. No le pidieron nada a nadie. Simplemente estaban allí. Eran parte del paisaje ignorado de la ciudad. Una de ellas, la de los ojos más grandes y la de la cara manchada de tierra, sujetó el trozo con más cuidado, compartiéndolo con los demás con un gesto automático de protección. Iván se detuvo. Esto removió un lugar profundo que él ya tenía sellado. Un lugar que le dolió aún más desde que descubrió que nunca podría ser padre. Y allí, ante la injusticia silenciosa, sintió algo que hacía tiempo que no sentía: urgencia. Iván se acercó lentamente. Las chicas lo miraron con sospecha, como si ya hubieran aprendido que el mundo adulto rara vez viene con buenas intenciones. No preguntó nombres, solo preguntó si tenían hambre. Asintieron, casi sin emoción. Iván no hizo discursos ni promesas. Los llevó a su casa, un modesto edificio al fondo de un tranquilo callejón, donde la pintura de las paredes insistía en abandonar los ladrillos y los muebles contaban historias de décadas atrás. Preparaba arroz con huevo, lo que tenía, y allí, mientras comían en silencio, un nuevo sentimiento lo invadió. No fue misericordia, era pertenencia. En los días siguientes, Iván acudió al consejo de tutela. Se enfrentó a la burocracia con serenidad. ¿Quieres adoptar a los 3? La trabajadora social preguntó con incredulidad, mirando el recibo de sueldo de una enfermera y el diagnóstico médico adjunto. Sí, no tengo mucho tiempo, pero tengo suficiente para dar amor, respondió sin dudarlo. Se rieron de él, lo llamaron loco, le sugirieron que buscara ayuda psicológica, pero Iván no se dio por vencido. Regresó al día siguiente y en el otro, hasta que un juez, conmovido por la persistencia y sin alternativa legal ante el abandono demostrado, le concedió la custodia temporal. Las niñas, Laya, Isabel y Primero, en ese orden de nacimiento, tardaron un tiempo en sonreír. Tenían marcas en los ojos que ni siquiera la infancia podía ocultar. Laya era tranquila pero observadora. Isabel
inquieta y sarcástica. Al principio, la más pequeña no dijo mucho, pero abrazó fuerte. Iván adaptó la casa, colgaba hamacas, cosía ropa con retazos y compartía lo que no tenía. Su cuenta bancaria se redujo, pero su corazón pareció crecer. Fue como si ese mes de vida prometido por el médico hubiera cobrado un nuevo significado. No quería solo sobrevivir. Quería dejar un legado en carne, alma y memoria. Los vecinos susurraban. Un hombre solo, sin mujer, adoptando 3 niñas, decían en las esquinas. Otros lo llamaron héroe, pero mantuvieron las distancias. Pocos entendieron lo que lo movía. A Iván, sin embargo, no le importó. Pasaba sus días enseñando letras, ayudando con las tareas y riéndose de las palabras mezcladas que primero inventaba. Por la noche, a la luz de una linterna, les contaba historias inventadas, mientras ellos se apiñaban a su alrededor. Tosía con más frecuencia, perdía peso notablemente, pero se negaba a ir al hospital. Estos eran sus últimos días y quería vivirlos con ellos, no en una cama, sino en la vida. Con el tiempo, las niñas comenzaron a llamarlo papá, primero con calma, luego con más firmeza. Iván lloró solo en el baño cuando escuchó esto por primera vez. Nunca pensé que experimentaría algo así. No fue solo un título, fue el reconocimiento de una presencia, de un amor. Incluso con poco tiempo, logró lo que muchos padres pasan toda su vida buscando, ser el refugio de alguien. Y de alguna manera eso hizo que su dolor disminuyera. No el dolor físico, que crecía cada día, sino el dolor de no haber dejado nada en el mundo. Sin embargo, la salud de Iván empezó a mostrar signos visibles de colapso. Dormía más de lo habitual. Tenía dificultad para respirar y le temblaban las manos cuando intentaba sostener una cuchara. Las chicas se dieron cuenta. Laya comenzó a cuidarlo con pequeños gestos. Lo cubría cuando dormía en el sofá y ponía agua al lado de la cama. Elizabeth se quedó más tranquila. Primero, a su vez, no soltó su mano. El médico que lo examinó dijo que el final era inminente. «Prepárense», advirtió. Pero Iván ya estaba preparado, solo que no esperaba que algo así sucediera todavía. Una mañana particularmente fría, Iván se despertó sin poder levantarse. Se sintió flotando entre el sueño y la lucidez. Las chicas lo rodearon, en silencio. Intentó sonreír, pero sus ojos se cerraron. No había desesperación, solo rendición resignada. Pero las niñas, curiosamente, no lloraron. Laya le colocó una manta encima y se acercó a Isabel, quien sostenía algo escondido. Primero, el más pequeño se subió a la cama y le susurró algo al oído. Era como si supieran qué hacer, y lo que hicieron nadie allí lo pudo explicar, ni siquiera Iván. Esa noche, mientras los vecinos esperaban noticias de la muerte de Iván, la casa permaneció en silencio. Pero alrededor de las 3 de la mañana, Iván abrió los ojos. No había dolor, no hubo mareos. Él respiró profundamente, se levantó tambaleándose, pero de pie. Caminó hacia el espejo y vio su propio rostro, pálido, pero vivo. Las niñas durmieron juntas, acurrucadas sobre el colchón improvisado. Sobre la mesa, una nota, escrita con la letra torcida de Laya, decía: «Eres nuestro milagro, ahora déjanos ser el tuyo». Iván se sentó y lloró como nunca antes. Por primera vez, no por miedo a la muerte, sino porque había vuelto a la vida. Al día siguiente, Iván fue al hospital. El mismo médico que con aire triste le había dado el diagnóstico terminal, ahora lo examinaba con asombro. Los exámenes se realizaron de nuevo. Las células que previamente estaban comprometidas parecieron regenerarse. El pulmón, el órgano más afectado, mostró signos inexplicables de recuperación. «Eso no tiene sentido», murmuró. Iván simplemente sonrió. No había necesidad de entender con la razón lo que el corazón ya sabía. No estaba buscando una explicación.
No se trataba de ciencia, se trataba de amor, y tal vez eso era suficiente. En el barrio la noticia corrió como la pólvora. Algunos dijeron que era un milagro, otros que había mentido desde el principio. Hubo quienes lo acusaron de chantaje emocional. Pero Iván, firme como siempre, no escuchó. Volvió a su rutina con las chicas como si nada hubiera cambiado, aunque en el fondo sabía que todo había cambiado. La diferencia era que ahora tenía tiempo, tiempo real, días enteros sin dolor, horas libres de miedo, y utilizó a cada uno de ellos como quien saborea el último trozo de tarta de un cumpleaños olvidado. Con los documentos de custodia temporal aún vigentes, Iván regresó al juzgado. Solicitó la adopción permanente. Esta vez la trabajadora social lo miró con más respeto. El juez lo reconoció de lejos y, incluso antes de la audiencia, dijo: hacía mucho tiempo que no veía un caso como el suyo. Durante la sesión, Iván presentó las cartas que las niñas le escribieron. Cartas con dibujos torcidos, faltas de ortografía y afirmaciones que harían derrumbar cualquier corazón de piedra. Cuando terminó de leer, la jueza respiró profundamente y golpeó su mazo. Hecho está. Ya son una familia, por ley y por amor. Laya, que antes apenas hablaba, ahora contaba historias inventadas mientras ayudaba a Iván a preparar la cena. Isabel se hizo responsable de organizar las cuentas de la casa. Incluso con solo 7 años lo tomó en serio, con notas y todo. Al principio era más apegada, no soltaba el regazo de su padre y se reía ante cualquier cosquilla. Iván se sintió fuerte, más que en cualquier otra etapa de su vida. No porque su cuerpo estuviera completamente sanado, sino porque el vacío dentro de él había sido llenado. Por primera vez me sentí exactamente donde debía estar, pero el milagro no lo protegió de la realidad. El dinero se estaba acabando. El hospital lo había despedido por una licencia por enfermedad prolongada y su cuenta bancaria estaba cerca de cero. Aún así, Iván no se desesperó. Comenzó a vender loncheras caseras con ayuda de las niñas. Laya se encargó del arroz. Isabel repartió volantes en el barrio y primero ayudó decorando los empaques con dibujos de los niños. Era poco, pero suficiente. Más que nunca, Iván lo sabía. No necesitaba mucho para vivir bien, solo los necesitaba a ellos. Las redes sociales pronto recogieron su historia. Una clienta de las loncheras, conmovida por la forma en que estaba empaquetada la comida, con dibujos de las niñas y frases como «hecho con amor de papá Iván», publicó un reportaje con fotos. En menos de 24 horas, la publicación se volvió viral. Los periodistas aparecieron, las ONG ofrecieron apoyo, los programas de televisión querían entrevistas. Iván rechazó la mayor parte, pero permitió que se transmitiera una historia, no para promocionarte, sino para decir gracias. La conmoción fue general. Personas de todas partes enviaron donaciones, cartas e incluso juguetes. Con el dinero recaudado, Iván compró un pequeño terreno en el barrio y construyó, con ayuda de voluntarios, una casa más grande. No era lujoso, pero tenía espacio suficiente para que las 3 chicas tuvieran sus propios dormitorios, una cocina con una mesa de verdad e incluso un rincón para que él leyera sus libros antiguos. Plantó flores en la entrada. Llamó a la casa «Milagro», no para recordar lo que pasó, sino para celebrar lo que lograron juntos. Cualquiera que pasaba por allí veía siempre un columpio con niños sonrientes y un hombre de mirada serena, cuidando todo como si estuviera cuidando un jardín. Aunque su salud estaba estable, Iván todavía se sometía a controles de rutina. Los médicos calificaron su caso de remisión espontánea rara, pero nadie se atrevió a decir por qué. No hacía falta que se lo dijeran. Comprendió que la vida no le había dado antes un castigo, solo una advertencia. Algo tenía que cambiar, y cuando cambió, todo cambió.
Las muchachas salvaron a Iván tanto como él las había salvado. Fue un intercambio silencioso, cotidiano, hecho de pequeños gestos y de un amor que no requería garantías. Las niñas crecieron. En tan solo unos años, Laya se ha convertido en una adolescente introspectiva, pero compasiva. Isabel mantuvo un espíritu práctico y dijo que quería ser abogada para ayudar a quienes nadie ayuda. Primero, aún más dulce, soñé con ser maestra. Iván los animó sin presionarlos. Sabía que sus sueños ahora tenían raíces, y esas raíces eran firmes. Cuando alguien le preguntaba cómo lo lograba todo solo, respondía con una sonrisa: nunca estuve solo. En un aniversario de adopción, las niñas organizaron una fiesta sorpresa. Utilizaron cartón viejo, globos reciclados y un pastel elaborado con masa de bizcocho y relleno de guayaba. Iván entró en la casa y encontró la habitación llena de luces parpadeantes. Primero, sin saber afinar el canto, cantó «Feliz cumpleaños», con un entusiasmo que contagió a todos. Cuando Iván apagó la vela improvisada, hecha con un palillo y la llama oculta de un encendedor, solo pidió un deseo: que el amor que construyeron allí no terminara nunca, y en ese momento comprendió que no necesitaba nada más. En los años siguientes, Iván se convirtió en una figura conocida en el barrio, no por caridad ni por fama, sino por constancia. Era el hombre que iba a la escuela a recoger a sus hijas incluso bajo la lluvia, el que llevaba sopa a los vecinos enfermos, el que plantaba árboles en las aceras con los niños. Nunca buscó reconocimiento, pero terminó siendo reconocido por lo que hizo sin pensar: preocuparse. La plaza donde vio a las niñas por primera vez fue renovada con ayuda de la comunidad y recibió una placa con su nombre. Iván intentó negarse, pero las propias chicas lo convencieron. Es solo una forma de decir gracias. Una tarde, mientras observaba a las niñas hacer sus tareas en el porche, Iván sintió una opresión en el pecho. No era dolor, era recuerdo. Esos momentos sencillos parecían tan preciosos. Y fue entonces cuando decidió escribirlo todo. Tomó un cuaderno de tapa dura y comenzó a registrar día tras día cada paso de ese viaje. No para publicarlo, sino para que un día, cuando realmente ya no estuviera, se supiera todo: los miedos, las dudas, la transformación y, lo más importante, cuánto le habían ahorrado sin saberlo. Durante una reunión escolar, Iván escuchó por primera vez a un profesor elogiar públicamente a Isabel. Tiene una inteligencia poco común, pero también una fuerza moral admirable. Isabel se limitó a sonreír avergonzada, pero Iván se contuvo para no llorar allí mismo. Sentí un orgullo que no cabía en mi pecho. Más tarde, en casa, agradeció a su hija por el esfuerzo. Ella respondió con naturalidad: «Nos lo diste todo, solo te devolvemos un poco». Esto le dejó una profunda impresión. Ya no era una relación de dependencia, fue una asociación. Laya, por otro lado, pasó por una fase difícil. Siendo adolescente, empezó a preguntarse: ¿por qué los habían abandonado? ¿Por qué desapareció mamá? Iván, en lugar de ocultar su dolor, se sentó con ella y le contó lo que sabía. Poco, pero sinceramente. Dijo que el amor no siempre viene de la persona que debería darlo, pero eso no define quién será una persona. Laya escuchó en silencio. Después de un tiempo, comenzó a escribir cartas a su madre biológica, que nunca envió. Era su manera de curar la herida. E Iván respetó cada palabra no enviada. Primero, siempre delicada, tuvo un ataque de asma una noche. Iván la llevó rápidamente al hospital. Mientras sostenía su mano en la camilla, sintió que el pánico se apoderaba de él, como la primera vez que la vio en ese cuadrado, pequeña y frágil. El médico le aseguró que solo fue un susto, pero Iván no salió de la habitación hasta verla respirar tranquilamente. Cuando regresó a casa con ella durmiendo en sus brazos,
comprendió que vivir con el miedo a la pérdida no lo hacía débil. Solo le dejaba claro cuánto significaban esas chicas, ahora, su vida entera. Los años siguieron pasando, y con ellos llegaron las primeras graduaciones, los primeros novios, las primeras decepciones. Iván siguió todo con la paciencia de quien ha vivido lo suficiente para saber que el dolor también enseña. Él nunca fue autoritario, pero siempre estuvo presente. Cuando Isabel lloró por su primera mala nota, él cocinó su comida favorita. Cuando Laya quería dejar un ensayo, él se sentaba y lo leía línea por línea con ella. Cuando primero cayó en la calle y se desgarró la rodilla, besó la herida como si realmente fuera a sanar. Iván se estaba haciendo mayor, por supuesto. Su cabello se estaba volviendo blanco, le dolía la espalda y su respiración ya no era la misma. Pero caminaba como si llevara algo valioso. Todos los días, antes de irme a la cama, miraba las fotos antiguas pegadas en el frigorífico, la primera lonchera vendida, el columpio en el patio trasero, las niñas en pijama la noche del milagro, y pensé, valió la pena cada segundo. Era como si el tiempo, que una vez había sido su enemigo, se hubiera convertido en un regalo prolongado, entregado sin previo aviso, pero recibido con gratitud. Fue un sábado, casi 20 años después de aquella mañana gris en la plaza, cuando Iván recibió un homenaje en el hospital donde había trabajado. Lo invitaron a un evento simbólico, sin dar detalles. Al llegar, vio en el vestíbulo una placa de bronce con su nombre grabado. Sala de recuperación Iván Pérez, porque la atención puede ser el milagro. Sus antiguos compañeros, muchos de ellos hoy jefes de departamento, le dedicaron una ovación de pie, pero Iván solo lloró de verdad cuando vio entrar a sus hijas con flores en las manos, sonriendo como si todavía fueran aquellas niñas de la plaza. Esa noche, después del homenaje, Iván escribió la última página del cuaderno. Escribió con calma y sin prisas. No describió los hechos, sino el sentimiento, la certeza de que el tiempo que se le había concedido había sido utilizado de forma útil, que no había muerto a los 42 años, como decía el informe, sino que había renacido en ese mismo momento, y que la vida al final no se mide en años, sino en amores vividos. Cerró el cuaderno y lo guardó en el fondo del cajón, junto a un pañuelo con dibujos infantiles. Recuerdo de la primera lonchera, entregada con ayuda de Primero. Iván se fue a la cama temprano esa noche. Durmió tranquilamente. Las hijas se quedaron despiertas hasta tarde, hablando y riendo suavemente. La casa estaba viva, como siempre, sin lujos. No hay silencio forzado. Solo el sonido de los platos, lavándose, la puerta crujiendo y el viento soplando contra la cortina de la sala de estar. El milagro, después de todo, no había terminado. Se había vuelto algo cotidiano. Respiré junto con ellos. Y aunque el mundo exterior seguía siendo apresurado, injusto y despiadado, dentro de aquella casa había un hombre que decidió amar cuando todo decía que era demasiado tarde. Y 3 chicas que creyeron tanto en ese amor que fue capaz de cambiarlo todo. Años después, Elizabeth ya estaba en la Facultad de Derecho. Becaria de mérito dedicada como siempre, soñaba con trabajar con niños abandonados. «Quiero dar a los demás lo que recibí sin pedirlo», dijo. Laya estudiaba psicología y hacía prácticas en un albergue. Primero, los más pequeños, todavía en el instituto, ya ayudaban voluntariamente en guarderías. Iván seguía todo con mirada atenta, pero siempre a una distancia respetuosa. Sabía que el papel de un padre no era guiar los pasos de sus hijas para siempre, sino asegurarse de que supieran caminar cuando él ya no estuviera. Una de esas tardes tranquilas, Iván recibió una carta con matasellos del extranjero. Lo abrió con curiosidad y leyó, en silencio, la confesión escrita por una mujer, la madre biológica de las niñas.
Dijo que se arrepentía cada día desde que los dejó en la plaza. Ella había huido asustada, inmadura y enferma, pero ahora solo quería decir gracias. No solicitó contacto. Él no exigió perdón. Solo quería decir, gracias por hacer lo que yo no pude. Iván guardó la carta en el mismo cuaderno donde había escrito su historia. Él no se lo dijo a las chicas. Algunas verdades pertenecen al momento oportuno, y ese momento aún no ha llegado. Poco después, Iván empezó a sentir que las piernas le fallaban con más frecuencia. Nada alarmante, solo signos de la edad y un cuerpo que ya había enfrentado más de lo que debía. Sus hijas insistieron en llevarlo a hacerse exámenes y él, siempre paciente, aceptó. Pero en el fondo, sabía que ningún resultado cambiaría lo esencial. Estaba en paz. Había construido algo sólido, había visto flores brotar del hormigón, y si un día el cuerpo fallara, no se llevaría consigo lo que más importaba, lo que había dejado plantado en los corazones que creó. Una noche, Isabel llegó a casa emocionada. Me habían aceptado en un programa internacional de prácticas y me iba a Portugal durante 6 meses. Iván la abrazó fuerte, aunque tenía el pecho apretado. Ella estaba creciendo, volando, como debía ser. Laya, a su vez, estaba iniciando un proyecto con el refugio local para ampliar el refugio para los hermanos que no podían separarse. Primero, organicé un festival de lectura en la escuela, e Iván, aunque estaba cansado, ayudó en la investigación. Revisó textos e imprimió los carteles con cuidado artesanal. En medio de esta intensa rutina, Iván recibió una invitación para dar una conferencia en una universidad. Fue un evento sobre la familia y la adopción. Al principio dudó. Él nunca se vio como alguien que tuviera algo que enseñar. Pero así fue. Subió al escenario en voz baja, contó su historia sin adornos y terminó diciendo: «No adopté a 3 niñas. 3 niñas me adoptaron cuando ya había renunciado a la vida. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es». El público se quedó en silencio. Después muchos dieron una ovación de pie. Después de la conferencia, una joven se acercó. Estaba embarazada y estaba llorando. Ella dijo que pensó en renunciar al bebé, pero después de escucharlo, quiso intentarlo. Iván tomó su mano suavemente y simplemente le dijo: «Sea cual sea tu decisión, que sea por amor». Y se fue. De camino a casa no se lo contó a sus hijas. Lo guardó en el lugar donde se guardaban los recuerdos que no era necesario decir, solo sentir. Al llegar a casa esa noche, encontró a Laya sentada en la cocina, hojeando un viejo álbum de fotografías. Primero e Isabel estaban en el sofá, viendo una película vieja. Iván miró aquella escena y sintió un nudo en la garganta. Sabía que muchos lo veían como alguien fuerte, como un ejemplo, pero allí, en ese momento, se sintió como un simple hombre que había elegido amar cuando el mundo decía que no servía de nada. Y por esa misma razón, todo había salido bien. Los domingos en casa de Iván eran siempre iguales. El olor del pan horneándose, las risas en el patio y la música vieja en la radio. Se esforzó por mantener este ritual. Era el día en que todos estábamos juntos, sin prisas, sin obligaciones. Y aun cuando algunos empezaron a ausentarse, como los días que Isabel estaba fuera del país, el espíritu permaneció. Porque la familia, para él, no era presencia física, sino permanencia emocional. Con el tiempo, otras familias empezaron a buscar a Iván para pedirle consejo. Nunca se consideró un experto, pero escuchaba atentamente, con el mismo cuidado con el que escuchaba a sus hijas. Siempre decía: amar a un hijo no se trata de tener respuestas, se trata de tener presencia. Algunas madres lloraron. Los padres estaban agradecidos, pero él nunca cobró nada. Sentí que, de alguna manera, simplemente estaba devolviendo al mundo lo que había recibido sin merecerlo. Fue en una de estas reuniones que una mujer, al final de la conversación, le dijo: «Deberías escribir un libro».
Iván sonrió y respondió: «Ya lo escribí, solo es un libro que vive aquí en casa». Señaló su pecho, luego la ventana, donde Laya y Primero estaban plantando hierbas en una pequeña maceta. Ella no entendió, pero Iván no necesitaba que lo entendieran. Su historia no estaba destinada a ser vendida, estaba destinada a ser vivida. Unos meses después, Iván comenzó a despertarse con un dolor de espalda persistente. Sus hijas, preocupadas, lo llevaron a un hospital privado con ayuda de amigos y donaciones que aún recibían de vez en cuando. Las pruebas no mostraron nada grave, solo el desgaste natural del paso del tiempo. Aún así, los médicos sugirieron reposo, vigilancia y una rutina más liviana. Iván aceptó, pero solo en teoría. Continuó ayudando con los almuerzos comunitarios, organizando reuniones en el refugio y leyendo cuentos a los niños en la escuela. Detenerse era algo que nunca supo cómo hacer. Un sábado, cuando Laya llegó con una nueva planta para el jardín, Iván ya tenía tierra en las manos. Ambos se rieron. Siempre fue así. Lo hacía antes de que alguien se lo pidiera. Primero apareció él con una regadera y Isabel con una bandeja de limonada. Sin planearlo, todos estaban allí, juntos. Eso era lo que hacía que la casa respirara, esa conexión invisible entre ellos. Iván miró a sus hijas y estuvo seguro de que si un día él ya no estaba, todo continuaría. Porque él no era el fundamento de aquella casa. Estaban todos. Un día, Primero llegó con los ojos brillantes y un sobre en las manos. Me habían aceptado en un programa de intercambio cultural. Iván la abrazó fuerte, con los ojos húmedos pero con una sonrisa firme. «Vivirás, pequeño mío», dijo con voz entrecortada. Aunque sabía que ella volvería, me dolió, porque ver partir a tus hijos, aunque sea por poco tiempo, es una forma de perder y de ganar al mismo tiempo. Se fue por primera vez unas semanas después, dejando una nota en su almohada. «Papá, me diste un hogar. Ahora voy a mostrarle al mundo de dónde vengo». Sin Primero en casa, el silencio era extraño. Laya estudió hasta tarde, Isabel trabajó como becaria. Iván, solo durante el día, retomó una vieja costumbre: escribir. Pero esta vez ya no se trataba del pasado. Se trataba del futuro. Comenzó a escribir cartas a cada hija para que las abrieran en los momentos importantes de sus vidas. Una boda, una tristeza profunda, la llegada de un hijo. Escribía sin prisa, con letra firme, poniendo en cada línea lo que tal vez no tendría tiempo de decir, en voz alta. Una mañana de primavera, mientras caminaba hacia la feria, Iván se sintió repentinamente mareado. Se sentó en un banco y esperó a que pasara. No quería preocupar a nadie, pero esa noche se lo mencionó a Laya. Ella lo llevó al médico al día siguiente. Después de nuevas pruebas, llegó la noticia. El antiguo cáncer había regresado. Más lento, más contenido, pero presente. Los médicos fueron claros. El tratamiento sería posible, pero agotador. Iván respiró profundamente. No fue miedo lo que sentí. Era una extraña serenidad. Ya había vivido mucho más allá de lo que esperaba, que ahora todo me parecía un regalo. Decidió contarle a sus hijas la verdad. Los reunió a los tres en la sala de estar. Esperó a que se sentaran y dijo con voz tranquila: «Necesito su ayuda de nuevo». Me explicó todo con claridad. Las reacciones fueron distintas. Isabel se mostró racional. Laya lloró. Primero guardó silencio durante días, pero todos prometieron estar con él, y lo hicieron. Asistieron a las sesiones, prepararon comidas, ajustaron los turnos de trabajo y estudio para no dejarlo nunca solo. Iván, incluso en medio de las náuseas y la debilidad, sonrió. La vida, una vez más, demostró ser generosa. Durante el tratamiento, Iván volvió a perder peso, cabello y algo de energía, pero nunca perdió su ternura. Continuó leyéndoles a los niños,
Aunque su voz era débil, él seguía diciendo buenos días a sus vecinos, incluso aunque estaba exhausto, y sobre todo, seguía amando. Amar con la fuerza de quien sabe que el tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo en dolor o ausencia. Sus hijas, inspiradas por él, aprendieron a ver la vida desde una perspectiva diferente, una perspectiva que veía significado incluso en el dolor. Fue en medio de este difícil proceso que Iván recibió una llamada inesperada. La joven embarazada que había conocido años atrás después de su charla había dado a luz. Al niño lo llamó Iván. Quería que conociera a su tocayo. Su voz temblaba de emoción. Iván sonrió por teléfono con lágrimas en los ojos. A veces, la vida nos devuelve los gestos que hacemos sin pensar. Eso le dio fuerzas para otro ciclo de tratamiento. Fue como si el universo dijera, todavía quedan cosas buenas por venir. Iván sobrevivió a ese ciclo de quimioterapia, más frágil, pero en pie. Un día, cuando se despertó y vio a sus hijas preparando café juntas, sintió tanta gratitud que le faltaron las palabras. Se sentó a la mesa, tomó las manos de cada uno y dijo, fuiste mi milagro. Ahora vive. No dejes que el dolor de hoy borre el amor que hemos construido. Ninguno respondió, pero sus ojos lo decían todo. Fue como si esas palabras fueran el cierre de un ciclo, no de vida, sino de una misión. La tarde de ese mismo día, Iván escribió su última carta. No es una carta de despedida, sino de instrucciones. Si un día me voy y encuentras esta carta, no la leas llorando. Léela sonriendo. Yo era feliz. Tú fuiste mi oportunidad de hacer que el poco tiempo que tuve valiera la pena. Y al final me diste más de lo que imaginaba. Dobló la hoja, la metió en un sobre y escribió, abrir solo cuando sientas la necesidad de recordar quién eres. Lo puso en el cajón con el resto de los billetes. Luego apagó la luz y volvió a dormirse plácidamente. En los meses siguientes, la salud de Iván fluctuó. Buenos días. Otros, no tanto. Pero incluso en sus peores momentos, insistió en mantener su rutina. A veces se sentaba en el jardín simplemente para ver cómo las flores que había plantado años antes volvían a florecer. Había algo simbólico en ello, ver nacer aquello que una vez había cuidado con tanto esmero. Cuando los vecinos pasaban, él sonreía. Él siempre decía, no tengo prisa. Y era verdad, porque aunque sabía que el final se acercaba, no había nada que extrañara. Estaba completo. Sus hijas, ya mujeres adultas, lo cuidaron con silenciosa ternura. No necesitaban decirle que lo amaban. Cada gesto lo transmitía. Laya preparaba los tés con precisión. Isabel controlaba las medicinas con disciplina y primero, que había regresado del intercambio, se sentaba a su lado durante horas, simplemente contándole las novedades de la escuela. Iván los escuchaba como quien colecciona recuerdos, archivando cada palabra. Sabía que pronto esas voces serían las que continuarían lo que él había iniciado. Una tarde lluviosa de otoño, Iván pidió ir a la plaza, el mismo donde todo empezó. Sus hijas lo llevaron en silla de ruedas, sin comprender realmente. Cuando llegaron, pidió estar solo un rato. Se alejaron respetando el momento. Iván miró el banco donde había visto por primera vez a las chicas. Cerró los ojos. Él respiró profundamente. Él no pensaba en la muerte. Pensó en la vida. Cómo ese encuentro improbable lo cambió todo. Allí, incluso bajo la fina llovizna, sonrió. En los días siguientes, Iván se retiró más. Dormí más a menudo. Hablé menos. Las hijas se dieron cuenta, pero no insistieron. Sabían que cada silencio suyo era también un mensaje, una preparación, una entrega. Una de esas noches los llamó a los tres y les pidió solo una cosa: permanezcan juntos, siempre. Ellos lo prometieron, y cerró los ojos como si eso fuera todo lo que necesitaba oír.
Iván falleció en la madrugada, sin dolor, sin fanfarrias, en la cama de su casa, rodeado de fotos, cartas, plantas y sobre todo, el amor que construyó. Fue primero quien se dio cuenta primero. Llamó a sus hermanas y las tres se sentaron a su lado, en silencio. No había desesperación, solo lágrimas. Tranquilas, largos abrazos y comprensión mutua. Se había ido en paz. ¿Cómo vivía? El velatorio fue sencillo, tal como él hubiera deseado. Vinieron muchos, niños del albergue, vecinos, compañeros del hospital, clientes de la lonchera, profesores, madres, voluntarios. Todo el mundo tenía una historia sobre Iván, algo que hizo, algo que dijo, algo que provocó. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro de recuerdos. Laya colocó el cuaderno sobre la mesa. Isabel leyó un extracto. Primero sostuvo con fuerza la última carta, pero decidió no abrirla todavía. Dijo que esperáramos el momento adecuado. Murmuró. Pasó el tiempo. La ausencia de Iván se convirtió en una presencia constante en cada rincón de la casa. Sus hijas siguieron sus caminos. Isabel se hizo abogada y fundó una ONG. Laya se convirtió en psicóloga y regresó al refugio como coordinadora. Primero enseñó a niños desfavorecidos y más tarde escribió un libro infantil inspirado en su propia infancia. Todos ellos, a su manera, mantuvieron vivo el legado de su padre, no por obligación, sino por amor. Años después, en un evento literario, primero fue invitado a hablar sobre el libro. Cuando le preguntaron si la historia era cierta, sonrió y respondió: «Mi padre siempre decía que un milagro es algo que no necesita explicación, así que cada uno lo lea como quiera». El público aplaudió. En la primera página del libro, una dedicatoria sencilla: a Iván Pérez, quien no salvó a 3 niñas, sino que lo salvaron ellas. En 1900, la antigua casa, hoy remodelada, se colocó un nuevo cartel en el portón: Casa Milagre, Instituto Iván Pérez de Acolimiento Familiar. Creado por las hermanas con donaciones y apoyo de la comunidad, el lugar comenzó a recibir a niños abandonados. Allí ningún niño era separado de sus hermanos. Cada rincón tenía color, música, libros y hospitalidad. Fue tal como lo soñó Iván, sencillo, pero lleno de dignidad. En el jardín, las plantas que Iván había cuidado con tanto esmero aún estaban floreciendo. Primero, ahora que soy adulto, todavía pasaba por allí de vez en cuando. Se sentaba en el mismo banco del patio y leía pasajes del viejo cuaderno a los nuevos niños. En cada página, una prueba de que el tiempo es frágil, pero el amor, cuando es verdadero, permanece. Y allí, donde la muerte parecía segura, la vida brotó en tantas formas que hasta los más escépticos tuvieron que admitir: sí, aquello fue un milagro. Pero no por arte de magia, por elección, por amor. Iván no tuvo una vida fácil. Él tenía una opción y eligió amar. Donde la mayoría vería abandono, él vio un futuro. Donde todos esperaban la muerte, él construyó un hogar. Hoy, su legado sigue vivo en cada niño que acoge, en cada historia que cuenta, en cada flor del jardín que él mismo plantó. Porque a veces un milagro no es una cura, es el amor que elegimos dar, incluso cuando todo parece perdido. Si esta historia te conmovió, comenta a continuación: el amor es mi milagro. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia real que nos recuerda lo que realmente importa. Comparte este vídeo con alguien que necesite creer, una vez más, que el amor transforma destinos.